el caza de centavos que superó a los mejores aviones soviéticos. Cuando las fuerzas comunistas capturaron Saigón en 1975, su triunfo resultó inesperadamente generoso. Entre los trofeos que cayeron en manos de los vencedores, no solo había tanques y rifles. El ejército norvietnamita se apoderó de escuadrones completos de aviones estadounidenses que los pilotos survietnamitas no alcanzaron a evacuar o destruir. Los nuevos dueños decidieron quedarse con parte de estas máquinas, mientras que otras fueron enviadas a la Unión Soviética como agradecimiento por el apoyo recibido durante años de guerra. Para los ingenieros soviéticos fue una oportunidad única: conseguir un caza occidental moderno y descubrir todos sus secretos. Los aviones fueron repintados con los colores de la Fuerza Aérea de la URSS, se les aplicaron estrellas rojas y comenzaron las pruebas detalladas, comparando la tecnología estadounidense con los desarrollos propios. Los resultados de estas pruebas fueron tan sorprendentes que permanecieron en secreto durante mucho tiempo. Pero antes de contar cómo este caza estadounidense llegó a manos de los pilotos de prueba soviéticos, vale la pena retroceder 15 años, hasta donde todo comenzó. La industria aeronáutica estadounidense de principios de los años 50 enfrentaba un desafío importante. Al otro lado del Atlántico, los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte buscaban una nueva generación de aviones de combate, compactos, eficientes y relativamente económicos de producir. La guerra de Corea acababa de terminar, y el mundo occidental comprendió definitivamente que los conflictos futuros requerirían enormes cantidades de aviones que pudieran fabricarse rápidamente y mantenerse fácilmente incluso en condiciones de campaña. En 1953, la Alianza formuló oficialmente un requerimiento técnico bajo el nombre Código NBMR-1. El documento contenía requisitos claros. El caza de ataque ligero debía portar tanto bombas convencionales como armas nucleares tácticas. El tamaño del avión debía ser mínimo y el costo de operación lo más bajo posible. La compañía aeronáutica Northrop no pertenecía entonces a los gigantes de la industria defensiva estadounidense, pero era conocida por sus soluciones innovadoras. Cuando la directiva de la firma se enteró de los requerimientos europeos, los ingenieros decidieron no limitarse solo al programa de la Alianza. Durante 1954, una delegación de Northrop recorrió decenas de bases militares en Europa y Asia, hablando directamente con pilotos y personal técnico. El objetivo era simple: entender qué necesitaban realmente los aviadores en el frente, no los generales en las cómodas oficinas del Pentágono. En paralelo, apareció otro cliente. La Marina de los Estados Unidos enfrentaba un problema del que pocos hablaban abiertamente. La flota estadounidense no solo contaba con enormes portaaviones de ataque, sino también con decenas de pequeños buques de escolta desde los cuales podían despegar cazas de aviación auxiliar. El problema radicaba en que todos los cazas a reacción existentes en ese momento eran demasiado grandes y pesados para las cubiertas de tales navíos. La flota necesitaba una máquina compacta capaz de proteger un convoy contra bombarderos y submarinos soviéticos, sin requerir una pista de despegue gigantesca. Los constructores de Northrop entendieron rápidamente que ambos requerimientos podían satisfacerse con un mismo diseño básico. Así nació el proyecto N-156, un caza ligero bimotor a reacción construido alrededor de los turborreactores General Electric J-85. Estas plantas motrices eran relativamente nuevas, compactas y económicas. Lo principal era que podían instalarse en pareja, proporcionando al avión fiabilidad incluso en caso de fallo de un motor. Los ingenieros propusieron dos versiones: un caza monoplaza N-156F y una variante biplaza de entrenamiento y combate para la formación de pilotos. Precisamente la versión biplaza fue la primera en atraer atención seria de los clientes. La Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizaba entonces para entrenamiento el T-33 Shooting Star, una máquina que ya había quedado obsoleta moral y físicamente. Se necesitaba un reemplazo, y el proyecto de Northrop lucía prometedor. La Marina también miró con buenos ojos la variante biplaza, viéndola como el avión de entrenamiento ideal para preparar pilotos navales. El caza monoplaza N-156F despertó menos entusiasmo,
al menos inicialmente. Los militares consideraban que el país ya tenía suficientes tipos de cazas y no veían necesidad de otra máquina nueva. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el presidente John Kennedy intervino en el asunto. Su administración impulsaba activamente la idea de ayudar a los aliados de Estados Unidos, no con dinero, sino con armamento moderno. El concepto era simple. En lugar de dar a países del tercer mundo millones de dólares que podían terminar en bolsillos de funcionarios corruptos, era mejor suministrarles tecnología militar lista para usar, creando dependencia de la industria defensiva estadounidense. En julio de 1959, el primer prototipo despegó sobre la base aérea Edwards, en California. El avión resultó extraordinariamente exitoso. Ya en el primer vuelo, rompió la barrera del sonido sin esfuerzo, algo que muchos no esperaban de una máquina tan compacta. Las pruebas posteriores mostraron que el caza se desempeñaba igualmente bien tanto contra blancos aéreos como terrestres. Su pequeño tamaño y excelente maniobrabilidad permitían al piloto combatir a bajas altitudes, esquivando el fuego enemigo y realizando ataques precisos. En 1962, después de muchos trámites burocráticos y competencia con otros proyectos, el Northrop N-156F ganó oficialmente el programa FX, el concurso para crear un caza de exportación económico destinado a los aliados de Estados Unidos. El avión recibió la designación militar F-5 y también el pomposo nombre Freedom Fighter, luchador por la libertad. El nombre debía subrayar el componente ideológico. Estas máquinas defenderían al mundo libre de la expansión comunista. Los primeros F-5A de serie comenzaron a llegar a las unidades militares en 1963. La versión básica estaba destinada principalmente a ataques contra blancos terrestres, ya que no contaba con estación de radar para detectar y seguir blancos aéreos. De hecho, el F-5 solo podía combatir en el aire visualmente, confiando en la agudeza visual del piloto y las capacidades del cañón de a bordo. El armamento consistía en 2 cañones automáticos de 20 mm M39, instalados en la parte frontal del fuselaje. Cada cañón tenía alta cadencia de tiro y podía dañar tanto aviones enemigos como vehículos terrestres ligeramente blindados. En los extremos de las alas, los ingenieros dispusieron soportes para 2 misiles guiados AIM-9 Sidewinder, misiles aire-aire de infrarrojos que se guiaban por la emisión térmica del motor a reacción del avión enemigo. 4 pilones subalares y un punto de anclaje bajo el fuselaje permitían colgar hasta 2.800 kilogramos de armamento diverso. Bombas de alto explosivo e incendiarias, cohetes no guiados, contenedores de napalm o tanques de combustible adicionales para aumentar el alcance. La planta motriz constaba de un par de turborreactores General Electric J85. Cada motor generaba poco más de 1.200 kilogramos de empuje, suficiente para acelerar el pequeño caza hasta velocidades superiores a Mach 1.4, casi una vez y media más rápido que el sonido. El techo práctico alcanzaba los 15.500 metros, y el alcance con combustible interno era de aproximadamente 2.200 kilómetros. Para la época, estas eran características bastante decentes, especialmente considerando el tamaño y costo del avión. La producción se expandió rápidamente. Durante los años siguientes, Northrop fabricó más de 630 F-5A monoplaza y cerca de 200 F-5B biplaza, la versión de entrenamiento y combate con fuselaje alargado y 2 cabinas en disposición tándem. El Freedom Fighter encontró rápidamente compradores entre los aliados estadounidenses. El avión fue adquirido por Irán, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Grecia, Turquía y muchos otros países. La máquina resultó realmente simple de operar. El personal técnico, tras un breve entrenamiento, podía realizar mantenimiento básico directamente en condiciones de campaña, sin necesidad de equipo complejo. Sin embargo, las pruebas más serias esperaban al F-5 no en vuelos de entrenamiento sobre aeródromos amigos, sino en el fuego infernal de una guerra real. Y esa guerra ya ardía a miles de kilómetros de la costa estadounidense, en las húmedas selvas de Indochina, donde Vietnam del Norte intentaba reunificar el país por la fuerza bajo su control.
En 1964 estalló en Vietnam el incidente del Golfo de Tonkin, que sirvió como pretexto formal para la intervención estadounidense a gran escala. Pronto las tropas estadounidenses desembarcaron en Vietnam del Sur, apoyando al régimen local contra la guerrilla comunista. Fue entonces cuando los militares recordaron el F-5, el caza compacto oficialmente destinado solo a exportación. Sin embargo, sus características eran ideales para Vietnam. El pequeño avión podía operar desde pistas de campaña cortas y portar una carga de combate decente. A principios de 1965, en la base aérea Eglin de Florida, comenzó el programa Scoshy Tiger, pequeño tigre en japonés. Pilotos y mecánicos seleccionados pasaron por entrenamiento intensivo para trabajar en clima tropical. Los aviadores aprendieron a volar a bajas altitudes y alcanzar blancos con precisión en la selva. Los mecánicos estudiaron el mantenimiento en humedad y calor. Durante el entrenamiento, un F-5 se estrelló por error del piloto. El resto de las máquinas recibieron modernizaciones serias: barra para reabastecimiento en vuelo, blindaje adicional de cabina y compartimento motor, nuevos instrumentos de navegación. Todas las mejoras llevaron a la aparición de la modificación F-5C. En octubre de 1965, estas máquinas partieron hacia Vietnam del Sur para su bautismo de fuego. 12 F-5C se integraron al tercer escuadrón táctico de caza y se basaron en la base aérea de Da Nang. Desde allí podían alcanzar rápidamente cualquier punto del país, además de realizar ataques contra objetivos en Laos y Camboya, por donde pasaba la famosa ruta Ho Chi Minh, red de caminos para suministrar armas a los guerrilleros. Unas semanas después, se sumaron máquinas adicionales a la docena inicial. Los siguientes 6 meses fueron extraordinariamente intensos. Los pilotos realizaron más de 2.600 salidas de combate, apoyando tropas en el frente. Cuando las unidades terrestres caían en situaciones difíciles, los pequeños tigres acudían al rescate. Los cazas lanzaban bombas de alto explosivo, cohetes no guiados y napalm, convirtiendo la selva en un infierno de fuego. En 6 meses, dispararon más de 1,5 millones de proyectiles de 20 milímetros contra posiciones enemigas. Los artilleros antiaéreos norvietnamitas, acostumbrados a disparar contra grandes bombarderos, descubrieron que acertar al pequeño y rápido F-5 era considerablemente más difícil. El avión volaba a baja altura, maniobrando entre colinas. Sin embargo, la artillería antiaérea cobraba su precio. 9 pequeños tigres se perdieron, 7 de ellos derribados por fuego desde tierra. A pesar de las pérdidas, las pruebas fueron consideradas exitosas. El programa continuó hasta 1967, después de lo cual los F-5C supervivientes fueron transferidos a la Fuerza Aérea Survietnamita. Los estadounidenses esperaban que los aliados pudieran resistir por sí solos el empuje comunista. En 1973, Estados Unidos se retiró oficialmente de la guerra. El régimen survietnamita quedó solo frente al enemigo, teniendo únicamente promesas de apoyo desde Washington. La dirigencia norvietnamita, que recibía apoyo ilimitado de la Unión Soviética, observaba atentamente el desarrollo de los acontecimientos. El 1 de marzo de 1975 comenzó la ofensiva final. Tanques soviéticos T-54 y T-55, artillería y armas soviéticas avanzaron hacia el sur. El ejército survietnamita, desmoralizado y sin apoyo, se desintegró en pocas semanas. El 30 de abril de 1975, las columnas de tanques entraron en Saigón. Sobre el Palacio de la Independencia se izó la bandera roja con estrella amarilla. Helicópteros estadounidenses evacuaban personal de la embajada desde los techos de edificios mientras en las calles sonaban disparos. Miles de survietnamitas que habían colaborado con los estadounidenses quedaron a merced de los vencedores. Los trofeos eran impresionantes. En los aeródromos había cientos de aviones y helicópteros estadounidenses que no alcanzaron a destruir. Entre ellos estaban los F-5, aquellos mismos Freedom Fighter, que alguna vez llegaron para demostrar el armamento estadounidense. Ahora se convertían en propiedad de aquellos contra quienes fueron creados. Los nuevos dueños se quedaron con parte de la tecnología.
Pilotos norvietnamitas se trasladaron a las cabinas de las máquinas estadounidenses, y pronto F-5 con estrellas rojas comenzaron a patrullar el cielo sobre el Vietnam unificado. Estos aviones incluso participaron en la guerra con Camboya y rechazaron la invasión china de 1979. Pero el destino más interesante esperaba a varios F-5 que los vietnamitas enviaron a la Unión Soviética como gesto de gratitud por años de ayuda. Para los militares soviéticos fue una oportunidad rara de obtener un ejemplar occidental completamente funcional sin arriesgadas operaciones de espionaje. Los cazas estadounidenses llegaron a la Unión Soviética desmontados, transportados por mar y luego por ferrocarril hasta un centro de pruebas secreto. Los ingenieros soviéticos examinaron meticulosamente cada tornillo, cada cable, cada panel de equipamiento. Les interesaba todo: los materiales del fuselaje, las características aerodinámicas del ala, la construcción de los motores, el sistema de control de armamento. La industria aeronáutica occidental siempre había seguido su propio camino, utilizando tecnologías y enfoques diferentes a la Escuela Soviética de Construcción Aeronáutica. Tras el estudio detallado, los aviones fueron ensamblados, repintados con los colores estándar de la Fuerza Aérea Soviética y se les aplicaron estrellas rojas. Externamente, las máquinas estadounidenses ahora parecían parte del parque aéreo soviético. El siguiente paso fueron las pruebas de vuelo. Era necesario determinar las capacidades reales del F-5 en el aire, compararlo con análogos soviéticos y comprender las fortalezas y debilidades del diseño occidental. La dirigencia soviética decidió organizar una comparación directa del caza estadounidense con el propio MiG-21, el principal caza ligero soviético de esa generación. El MiG-21 era considerado uno de los mejores aviones de su tiempo. Rápido, maniobrable, armado con misiles guiados y cañón. Precisamente los MiG-21 constituían la base de la aviación de caza de los países del Pacto de Varsovia y muchos aliados de la URSS en todo el mundo. Pilotos norvietnamitas en estas máquinas habían combatido exitosamente contra la aviación estadounidense, derribando bombarderos y cazas sobre su propio territorio. Para las pruebas, se convocó a experimentados pilotos de prueba que debían conocer perfectamente las capacidades de ambas máquinas. Uno de los pilotos fue Vladimir Kondaurov, veterano de muchos programas secretos que había pasado miles de horas en el cielo probando la más diversa tecnología aeronáutica. Precisamente sus memorias dieron después al mundo información única sobre lo que ocurrió durante las pruebas secretas soviéticas del caza estadounidense. Las primeras pruebas se realizaron a altas velocidades y grandes altitudes, regímenes donde el avión utiliza máxima potencia del motor y se apoya en pura velocidad y energía. En estas condiciones, ambos cazas resultaron aproximadamente iguales. Ninguno tenía ventaja decisiva. El MiG-21 tenía mejor relación empuje-peso, lo que teóricamente debía darle ventaja en maniobras energéticas, aceleraciones, ascensos, giros rápidos manteniendo energía. Sin embargo, la verdadera sorpresa esperaba a los probadores cuando comenzaron las pruebas a velocidades menores. En combate aéreo, los aviones rara vez vuelan todo el tiempo a velocidad máxima. Los pilotos maniobran constantemente, frenan, giran, intentando colocarse en la cola del adversario. Durante tales maniobras la velocidad cae, y aquí pasa a primer plano no la potencia del motor, sino la perfección aerodinámica del diseño, la capacidad del ala de crear sustentación incluso a bajas velocidades, la capacidad del avión de obedecer al piloto en regímenes críticos. En el libro Pista de despegue de la longitud de una vida, Vladimir Kondaurov escribió francamente: cuando la velocidad disminuía, el F-5 estadounidense resultaba claramente superior. Su construcción aerodinámica permitía maniobrar más eficientemente que el MiG-21 soviético. El avión entraba más voluntariamente en virajes, mantenía mejor el ángulo de ataque, daba al piloto más control en situaciones complejas. De hecho, en un típico combate aéreo cercano, donde los aviones giran uno alrededor del otro a velocidades relativamente bajas, la máquina estadounidense tenía ventaja real. En total, se realizaron más de 35 vuelos de prueba
durante los cuales el caza estadounidense demostró su capacidad de enfrentar efectivamente al análogo soviético. Fue una señal seria para los constructores aeronáuticos soviéticos. La Escuela Occidental de Construcción Aeronáutica claramente había logrado éxitos en el desarrollo de soluciones aerodinámicas. Los datos obtenidos durante las pruebas no se perdieron. Fueron estudiados cuidadosamente y utilizados en el desarrollo de las siguientes generaciones de aviones soviéticos. Los ingenieros de Sukhoi, que trabajaban en nuevos proyectos, obtuvieron acceso a los materiales de las pruebas. Parte de las soluciones utilizadas en el F-5 estadounidense encontraron reflejo en futuros desarrollos soviéticos. El avión de ataque Su-25, que se convirtió en la máquina principal para apoyo de tropas terrestres, y el caza Su-27, que ganó fama como uno de los mejores aviones de su generación, en cierta medida contenían desarrollos obtenidos gracias al análisis del trofeo capturado. Mientras tanto, en Occidente, la compañía Northrop no se detuvo en lo logrado. El éxito en Vietnam y la demanda sostenida en el mercado internacional impulsaron a los desarrolladores a crear una versión mejorada del caza. El nombre Scoshy Tiger, que el avión recibió durante la campaña vietnamita, gustó tanto a todos que decidieron usarlo para el nuevo modelo. En 1972 despegó por primera vez el F-5E Tiger Sound, el Tigre modernizado creado considerando la experiencia de combate y la necesidad de enfrentar al MiG-21 soviético. La principal diferencia fueron los nuevos motores, General Electric Hot Touch 85 de las series 21 y 21A. Estos motores generaban potencia significativamente mayor, lo que permitió mejorar todas las características de vuelo. Mayor empuje significaba mayor velocidad, mayor altitud de vuelo, mayor alcance y mejor maniobrabilidad, precisamente lo que necesita un caza para combatir exitosamente. Para alojar los motores más potentes, hubo que agrandar el fuselaje, que se hizo más largo y ancho. El espacio adicional se utilizó no solo para los motores, sino también para tanques de combustible y armamento adicional. Las alas recibieron extensiones ampliadas en los bordes de ataque, una solución aerodinámica que mejoró la controlabilidad a bajas velocidades, precisamente en los regímenes donde el F-5 original se mostró mejor durante las pruebas soviéticas. La aviónica también dio un paso adelante. El nuevo caza recibió navegación satelital, sistema de navegación inercial, medios de guerra electrónica para protección contra radares y misiles enemigos, sistema de navegación táctica TACAN que permitía determinar con precisión la posición respecto a radiobalizas terrestres. La adición más importante fue el radar AN/APQ-159. Ahora el avión podía detectar independientemente blancos aéreos a distancia y guiar misiles hacia ellos, sin depender solo de la vista del piloto. El armamento permaneció similar al original: 2 cañones de 20 milímetros, 2 misiles Sidewinder bajo los extremos de las alas y varios pilones para bombas y cohetes. Sin embargo, la efectividad de combate general aumentó significativamente gracias a la nueva electrónica y mejores características de vuelo. En 1975, el F-5E Tiger II fue oficialmente adoptado. Hasta 1987, cuando la producción finalmente cesó, Northrop fabricó más de 2.700 cazas de todas las modificaciones, una cifra impresionante que confirmaba la corrección del concepto inicial de un avión simple, confiable y efectivo. En Estados Unidos, el F-5 sirvió hasta 1990, cuando fue reemplazado por máquinas más modernas. Sin embargo, fuera de América, la historia resultó completamente diferente. Más de 20 países en todo el mundo continuaron operando estos cazas, y muchos lo hacen hasta hoy. Irán, Brasil, México, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Suiza. La lista de operadores impresiona por su diversidad. La razón de tal longevidad es simple. El avión resultó realmente simple de mantener y confiable en operación, tal como planearon los constructores en el lejano 1954. Países con presupuestos limitados podían permitirse mantener escuadrones de estas máquinas sin gastos enormes en repuestos y mantenimiento complejo. La aviónica se sometía a modernización. Los instrumentos antiguos se cambiaban por sistemas digitales modernos. Los motores pasaban por reparación capital y obtenían extensión de vida útil.
La compañía Northrop Grumman, surgida de la fusión de varias corporaciones aeronáuticas, continúa manteniendo el programa de apoyo al F-5. Los especialistas de la compañía ayudan a países operadores a realizar modernizaciones, suministran repuestos, capacitan personal técnico. Algunos aviones ya vuelan desde hace más de 50 años, un término que parece increíble para aviación militar. La historia del caza estadounidense, que recorrió el camino desde las mesas de dibujo de Northrop hasta las selvas de Vietnam y luego cayó en manos de probadores soviéticos, permanece como uno de los episodios más interesantes de la Guerra Fría. El avión creado como máquina de exportación económica resultó tan exitoso que sobrevivió a la misma época para la cual fue destinado. Y mientras en el cielo de diversos países continúan patrullando estos compactos cazas bimotores con su silueta característica, la historia del Freedom Fighter continúa.